Bienvenidos a un nuevo video leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Hoy la pregunta que respondemos es, si ya empecé mi proceso de conversión, ¿por qué me sigo sintiendo inclinado al mal? La conversión es dar un giro de 180 grados, empezar un camino cuesta arriba. El entusiasmo inicial de la conversión viene acompañado por un verdadero combate contra lo que éramos antes. Es la lucha del hombre nuevo contra el hombre viejo. El reloj marcaba las 7:45 p.m. Era una fría noche de marzo y me encontraba hablando con un chico de 13 años que se había vuelto ateo por una pésima influencia de su colegio. Mientras le daba argumentos a favor de la existencia de Dios, fuimos interrumpidos por Andrés, un hombre de unos 34 años que se acercó con ojos brillantes y profundamente emocionados. Tenía algo en una bolsa que me mostraba con sus manos temblorosas mientras repetía: lo logré, lo logré. En medio de nuestro asombro comenzó a abrir la bolsa en el suelo. Había allí una pistola hecha pedazos. Hacía poco, Andrés había empezado un proceso de conversión. No le costó mucha dificultad renunciar al adulterio, ya que le era infiel a su esposa, ni a las drogas, que durante 15 años consumió con frenesí. Su verdadera lucha era dejar las armas. Aquella noche, con la gracia de nuestro Señor y la fuerza espiritual que le proporcionaba el rezar el rosario diariamente, lo logró. Vencer aquella terrible inclinación que tenía. Aquello fue una verdadera victoria. El tremendo acto de renuncia conmovió de tal forma al jovencito ateo que hoy es un fervoroso católico al servicio del reino de los cielos, gloria a Dios. Pero ¿por qué esta lucha? ¿Por qué no basta con convertirse ya? Veamos. El pecado original afectó gravemente nuestra relación con Dios. Tú y yo hemos contraído este pecado original por herencia. Bueno, más bien digamos que Adán y Eva, nuestros primeros padres, perdieron la riqueza de la gracia y nosotros heredamos la desgracia, la pobreza de tener pecado. Es como si un hombre millonario despilfarra su fortuna dejando a sus hijos una herencia de pobreza. El pecado original no es, pues, un acto que cometemos, sino más bien un estado que contraemos al momento de nacer. Nacemos sin la gracia. No es que nos hayamos gastado nosotros mismos la fortuna, más bien nacimos sin ella. ¿Soluciona este problema? El bautismo. En efecto, la muerte de Jesús nos devuelve la gracia a todos, pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y es precisamente por el bautismo que recibimos esa gracia que Cristo nos alcanzó muriendo en la cruz. Así pues, dice el Catecismo, que el bautismo, dando la vida de la gracia de Dios, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia hemos valorado! Pero entonces, ¿por qué seguimos siendo tentados si ya estamos limpios? Sigue el Catecismo diciendo: pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, concupiscencia, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Así es, ya no tenemos el pecado original, pero Dios ha permitido que las consecuencias de este permanezcan en nosotros y nos ha llamado a combatir. Esto es para guerreros. La realidad del pecado original y la subsistencia en sus consecuencias, que en teología llaman reliquias del pecado o concupiscencia, aún después del bautismo, es de las doctrinas más fácilmente constatables en la vida diaria. Cuando mi hijo Pablo apenas tenía 10 meses de vida, ya aparecía con toda claridad esta lucha contra la inclinación a desobedecer. Mi hijo fue bautizado a los 3 días de nacido, y pese a que nos hemos esforzado por educarle con criterio y carácter, hemos presenciado de manera asombrosa cómo ha de luchar contra esta inclinación desordenada. Desde pequeño le habíamos enseñado que no debía subirse a la mesa de centro de la sala. En aquella ocasión, estando con unos amigos, Pablo se acercó sigilosamente a la mesa, me miró fijamente y yo hice lo mismo. Hubo silencio en la sala.
Pablo montó su piernita a la mesa mientras me miraba. Luego la bajó. Yo callaba. De nuevo montó su piernita y le miré con más firmeza y la bajó de nuevo. Y en su tercer intento le dije con voz clara: «Pablo», a lo que respondió con una tierna sonrisa mientras bajaba la pierna, definitivamente de la mesa, para seguir jugando en otra parte. Entonces les dije a mis amigos en tono jocoso: «¿Alguien duda de la existencia del pecado original?». Y todos nos reímos. Aquella vez triunfó la gracia. Esta concupiscencia o inclinación al mal reviste 3 formas de las que habla San Juan en su primera carta. Veamos esta triple inclinación, simplificando al máximo su significación. Concupiscencia de la carne es la inclinación desordenada al placer. Concupiscencia de los ojos es la inclinación desordenada al tener. Soberbia de la vida es la inclinación desordenada al poder. Esta es la razón por la cual seguimos teniendo inclinaciones desordenadas en nuestro interior. Pero tranquilo, hasta los más grandes santos han tenido que luchar contra esto. No porque tengamos estas inclinaciones significa que seamos malos o que pecamos cada vez que sentimos aparecer en nuestros otros ruines sentimientos. Recuerda esto. El sentir no es consentir. El pensar mal no es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. Y aunque soñando o despierto esté, si no quiero el mal, que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. Para luchar contra esta triple inclinación, nada mejor que la consagración, la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen. En resumen, la vida espiritual implica un combate, debemos ser valientes. El bautismo nos borra el pecado original, pero el Señor permitió que las consecuencias de este persistan en nosotros para combatir. La inclinación desordenada al mal se llama concupiscencia y tiene 3 expresiones: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Esta inclinación no es pecado en sí misma. El pecado es caer en lo que la inclinación nos propone. La consagración de Jesús por María nos ayuda a vencer esta inclinación desordenada. Gracias por ver el video de hoy. Estamos leyendo Me encontré con Jesús. Ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!